Hola, el día de hoy explicaré el ejercicio propuesto en clase. Para empezar, daremos lectura del enunciado. Una placa rectangular uniforme de 100 kilogramos se sostiene en la posición mostrada por medio de bisagras en A y B y mediante el cable DCE que pasa por un gancho sin fricción en C. Si se supone que la tensión en ambas porciones del cable es la misma, determine, literal A, la tensión en el cable y literal B, las reacciones en A y B, suponiendo que la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. En este vemos todas las fuerzas y las reacciones que van a estar involucradas en el problema. Luego de ello, vamos a encontrar las coordenadas o identificarlas, que en este caso ya las hemos desglosado. Como segundo punto, vamos a tener el encontrar las componentes de la tensión TCE. Para ello, lo que vamos a hacer es calcular el vector TCE primero. Solo para aclarar, eh, me, me tomé el atrevimiento de pasar, a manera de facilitarme el problema, de pasar los milímetros a metros. Así que estamos trabajando en metros. Luego de esto, el cálculo del vector nos da un resultado de 0,27 en I más 0,70 J más menos 0,50 en K. Ahora nos vamos a disponer a calcular la magnitud del vector. Como resultado de la magnitud del vector nos da un total de 0,56 metros aproximadamente. Luego de encontrar la magnitud, vamos a disponernos a encontrar el vector unitario para encontrar las componentes de la tensión. Luego de que hayamos encontrado el vector unitario del vector CE, lo vamos a multiplicar por la tensión CE, encontrando así las componentes de la tensión CE. Ahora haremos lo mismo, pero con el vector CD. Luego que hayamos encontrado las coordenadas del vector CD, vamos a calcular la magnitud del vector. Luego de encontrar la magnitud del vector CD, vamos a proceder a lo mismo de encontrar el vector unitario. Y aquí ya tendríamos lo que es la componente de la tensión CD. Ahora vamos a hacer el cálculo de las componentes de peso. Aquí, ya que el peso va hacia abajo, quiere decir que será negativo. Por tanto, nos da un resultado de menos 981 newtons que está en el eje Y. Y procederemos a dejar expresado lo que pasa en las reacciones en el punto A y en el punto B. Y aquí tendríamos la representación de las reacciones que van a ocurrir en A y B. Notando que en A vamos a tener reacciones en el eje X, Y y Z, mientras que en el punto B solo tendremos reacción en el eje Y en el eje Z. Como siguiente paso, para encontrar lo que es los movimientos que se van a dar en cada, perdón, vamos a analizar cada momento que está ocurriendo en el diagrama. Por ello, realizamos otro para analizar qué momentos se van a estar ocurriendo en todo lo que es el diagrama. Por ejemplo, tenemos que la reacción que va a tener A sobre C será AC. También tenemos que la reacción que va a tener A sobre B será AB. También, como ya lo habíamos visto, la B en el componente Z como en el componente Y. A lo mismo que A en el componente Y en el componente Z. Ahora vamos a encontrar las componentes del vector AB. Y aquí tendríamos lo que sería la coordenada del vector AB. Como siguiente paso, encontraremos la componente del vector AC.
Ahora que ya encontramos la diferencia de coordenadas para encontrar la coordenada del vector AC, haremos lo mismo con el vector AG. Y aquí tendríamos la coordenada del vector AG. Ahora que ya tenemos estos datos, vamos a calcular o sacar el momento con respecto al punto A. Y aquí tendríamos lo que es una fórmula que para sacar el equilibrio de momentos utilizamos la fórmula de producto vectorial. Y debido a que en el momento con respecto al punto A está en equilibrio, tendría que ser igual a cero. Y ahora podemos decir que en el equilibrio del momento en A se generan cuatro momentos. El momento de el vector AC con la tensión CE, el vector AC por la tensión CD, el vector AG por el peso y el vector AB por B. Como podemos ver, ya sustituido los valores, eh, para encontrar el producto vectorial, colocamos arriba el vector AC, las coordenadas del vector AC. Podemos notar acá el vector AC y abajo las componentes de la fuerza de la tensión CE. Al igual que en esta parte podemos ver que otra vez la coordenada del vector AC entre las componentes de la fuerza de la tensión CD. Al igual que, como aquí también podemos denotar que están las tensiones, luego tenemos el punto o el vector AG que va arriba con el peso. ¿Y por qué colocamos el peso solo en el componente Y? Ya que el peso solo va a actuar en el eje Y. Luego tenemos la componente AB por la reacción de B que no la conocemos. Luego realizamos cada cálculo, cada producto cruzado que para dar un medio recordatorio de cómo se utilizaba es el producto de I sería la multiplicación de J por K cruzado menos J menos K por J. Y lo mismo para el producto de J se realiza cruzado. Y así vamos encontrando cada resultado del producto escalar, vectorial, perdón. Todo este resultado siempre estará igualado a cero ya que se mantiene el equilibrio en el momento. Ahora un punto importante, ya que el enunciado nos mencionaba que las tensiones son iguales, podemos decir que la tensión CE va a ser igual a la tensión TCD, que va a ser la misma tensión. Luego de haber hecho ese cambio, logramos agrupar lo que es en la componente I, los resultados de la componente en I ya agrupados, así como de la componente J, así también como de la componente K. Con este movimiento también se nos crearon otras tres fórmulas. Tenemos la fórmula de I, tenemos la fórmula de J y tenemos la fórmula de K, que las tres podemos tomarlas por separado que sean igual a cero, ya que por definición el momento va a ser igual a cero. Ahora, aquí tenemos la primera ecuación que la vamos a resolver o despejar para encontrar el valor, en este caso, de T. Al realizar el despeje encontraríamos que el valor de la tensión será de 261,6 newtons. En la segunda fórmula que se nos creó, encontramos que la tensión, como ya la teníamos acá,
Al encontrarla, se nos crea solo una sola incógnita, ya que al sustituirla podemos despejar la segunda incógnita. Y vemos que al finalizar el despeje de la segunda fórmula nos daría un resultado de 272,19 newtons. Ahora vamos a proceder a despejar la última fórmula que se nos creó. Como ven, ya hicimos la sustitución del valor que obtuvimos de la tensión y vamos a obtener el último resultado. Luego de realizar el despeje, nos quedaría la última incógnita resuelta, que es BY, y nos daría un resultado de 109 y el valor sería newtons. Y aquí tendríamos lo que son nuestras fuerzas ya representadas. Vemos la tensión de CE, la tensión de CAD, el peso, la fuerza en B y la fuerza en A. Ahora que ya tenemos representadas todas y sustituidas todos los valores, vamos a hacer lo mismo y vamos a agrupar lo que sea igual para poder crear otra vez otras fórmulas. Ahora nuevamente vamos a tener tres fórmulas para encontrar los últimos datos que nos faltan, que serían las componentes de o la reacción que ocurre en A, quedándonos tres fórmulas de la siguiente manera. Y la tercera, que sería esta. Ahora vamos a tomarlas por separado y sustituir para despejar. Y aquí encontraríamos lo que es la componente X de la reacción en A. Así es como encontraríamos también la componente en Y. Estos resultados son en newtons, al igual que el primero, son en newtons. Y por último encontraríamos lo que es la última componente en la reacción de A. Y a manera de conclusión, aquí tendríamos ya representado lo que se nos pedía en el ejercicio, ya que se nos pedía encontrar la tensión, que ya la tenemos acá, y así como también las reacciones en A y en B. Y por último, solo le daré un pequeño resumen de todo lo que se hizo. Muchas gracias por ver.